Y esta mañana en nuestro espacio dedicado a los emprendedores le doy la bienvenida a Ana Azuela. Ella es creadora de una empresa que se llama voyaldoc.com, servicio que conecta a pacientes y a doctores a través de internet. Muchas gracias por la invitación, Patricia. ¿Y cómo voy al doc? Mira, te cuento cómo funciona. Voy al Doc es un servicio que le ayuda a cualquier paciente que esté buscando a un doctor a agendar una cita médica. Nos dimos cuenta que, a diferencia de muchos otros temas como los financieros o temas de retail en los que ya estamos acostumbrados los consumidores a hacer prácticamente todas las transacciones vía internet, había un rezago importante en temas de salud. O sea, seguíamos buscando a los médicos por recomendaciones de nuestro amigo, de nuestro familiar y demás. Y por otro lado, entrar en contacto con el doctor lo seguíamos haciendo a la antigua, ¿no? O sea, hablábamos al consultorio, el asistente nos decía si el doctor estaba disponible o no, pero la verdad lo hacíamos con pues muchos piedras en el camino, por un lado, porque a veces el consultorio no estaba abierto, y por otro lado, con muy poco acceso a información completa. Entonces, lo que hace Voy al Doc es acercarle al paciente la información de los doctores para que pueda tomar una decisión informada sobre su salud, por un lado, y por otro lado, apoyamos en todo el tema logístico. Cualquier paciente nos habla por teléfono al call center que tenemos o entra a la página de internet o descarga el app. Tenemos todos esos medios para entrar en contacto con nosotros. Nos dice qué es lo que necesita, le damos alternativas y vía nosotros se agenda la cita con el doctor. Emprender es una de las características fundamentales de una sociedad exitosa. ¿Cómo fue que nació este proyecto de emprendurismo en este sentido ustedes? Mira, fue muy interesante. Somos dos cofundadores y codirectores. Mi socio tiene experiencia sobre todo en temas médicos. Él trabajó en una farmacéutica durante mucho tiempo y entendía muy bien las necesidades de los doctores. Y por mi parte, estuve pues prácticamente toda mi carrera previa Voy al Doc en el sector privado, principalmente enfocada en entender y pues darme cuenta de cuáles sean las motivaciones de la gente para tomar distintas decisiones y demás. Entonces, en conjunto, nos dimos cuenta que del lado del doctor había una necesidad importante de darse a conocer en Internet. Es impresionante que cada día hay alrededor de 20 millones de búsquedas de temas de salud en Internet y, sin embargo, la verdad es que no era un sector explotado. Y los doctores no saben que existe Internet, pero no necesariamente estaban explotando Internet para dar a conocer su práctica. Ana, ¿y cómo se garantiza a la gente? Por ejemplo, yo me meto a la página de voyaldoc.com y ando buscando un especialista. ¿Qué me garantiza que ese médico es un médico en primer lugar certificado, es un médico reconocido, con experiencia? Es decir, ¿cómo le hacen ustedes para tener en sus redes médicos de prestigio? Tocas un tema extremadamente importante porque obviamente lo primero que nosotros tenemos que cuidar es la calidad de los doctores que tenemos en la página. Entonces, el primer paso antes de poder anunciar a un doctor en nuestra página es asegurarnos de que su cédula es real, es vigente. Entonces entramos en contacto con la SEP. Solo en el momento en el que nos confirman que el doctor realmente estudió la carrera que nos está diciendo, aparece en la página, y después de eso, ya en contacto con el doctor, completamos toda la información de cuál es su experiencia destacada. ¿Cuál es el mensaje tú como experta, emprendedora de una empresa exitosa que les darías a los jóvenes mexicanos que busquen justamente aterrizar sus ideas? Pues primero que nada creo que les diría que hoy es el momento de hacerlo. O sea, a diferencia de hace 5 años donde probablemente había muchas restricciones de capital y pues la verdad es que es imposible fondear la mayor parte de los negocios desde el bolsillo personal. Sí, claro. Hoy estamos en un momento muy distinto. Creo que existen tanto recursos públicos como privados como nunca antes habíamos tenido en México. Entonces, que busquen, que se preparen bien para entender dónde están esas oportunidades que los puedan fondear y, por otro lado, que se rodeen de la gente adecuada. Creo que en mi caso, empezando por mi socio y pasando por el Consejo de Administración y toda la serie de gente que nos ayuda tanto dentro de la empresa como asesores estratégicos que tenemos, han hecho toda la diferencia. Ana, hay quien dice, piensa en qué hace falta y puede ser una buena fuente de empleo o de creación. ¿Tú crees eso? Totalmente, creo que fue precisamente una de las premisas para arrancar Voy al Doc. O sea, creo que mi motivación como emprendedora era encontrar algo que realmente cubriera una necesidad importante en la gente, en este caso en el sector salud, y por otro lado que realmente se pudiera cambiar un hábito importante. Entonces creo que en la medida que estamos abiertos a entender dónde están todos esos espacios y oportunidades, podemos proveer soluciones y ahí es donde deberemos estar pensando los emprendedores qué hacer, ¿no? Ana Azuela, pues muchísimas gracias por estar en el Estudio de México al Día, una emprendedora mexicana exitosa, que justamente por eso estás aquí, para que difundas cómo fue tu proceso
exitoso y sobre todo inspires a los mexicanos, a los jóvenes mexicanos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, de verdad creo que es el momento para emprender en México para cualquiera que lo esté considerando hoy en día. Y Qué quitarse bueno. los miedos sobre todo, ¿no? Exacto. Totalmente. Qué bueno Muy que bien. haces esa acotación. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias.